Hay historias de lealtad tan profundas que desafían la lógica del tiempo, donde un juramento se convierte en una fuerza más poderosa que cualquier ley o convención social. Con el hilo narrativo, viajaremos hasta el Japón del siglo XVIII para conocer a los samuráis de Ako. Su promesa de venganza por su señor perduró durante años, marcando un periodo de intensa espera y dolor contenido. Es la crónica serena de cómo el honor puede suspender la vida en una pausa larguísima, contada con todo respeto y sobriedad. Bienvenido de nuevo a Duerme en Japón. Te invito suavemente a que te acurruques en tu sitio más cómodo, bajas las luces hasta casi el crepúsculo y permites que solo el susurro narrativo te acompañe. Hoy viajaremos al corazón del Japón feudal, a los años de un código estricto y la ineludible fuerza del deber personal. Si es tu primera noche con nosotros, déjanos saber desde qué país nos escuchas en los comentarios. Y si ya vuelves a casa, cuéntanos cuántos episodios llevamos juntos. En el Japón feudal de principios del siglo XVIII, la vida estaba profundamente estructurada por un complejo código social y militar que gobernaba cada aspecto de la existencia. Los samuráis no solo eran guerreros, eran una clase social definida por su promesa constante de servicio leal a su señor o dominio. Su identidad personal estaba inextricablemente ligada al linaje y al papel que cumplían dentro de esa estructura feudal. Con el tiempo, esta vida se desarrolló en un delicado equilibrio de privilegios y obligaciones. La existencia estaba marcada por la necesidad de mantener el honor familiar y la estabilidad del clan, pilares fundamentales que determinaban incluso dónde podían residir o qué tipo de profesión debían ejercer. Por aquellos años, el dominio de Ako vivía bajo esa misma presión constante de mantener su reputación y su posición en el orden social más rígido de la época. Su señor era Asano Naganori, una figura cuyo poder y prestigio eran vitales para la estabilidad económica y política del clan en la región. Según se recogió después de los registros históricos, la vida cotidiana estaba marcada por ceremonias sociales complejas, donde cada gesto o palabra debían estar filtrados a través de códigos de conducta muy estrictos. La apariencia era tan importante como la verdad interna. El mantenimiento del honor colectivo era una tarea constante y agotadora para todos los miembros del clan. No muy lejos de allí, este sistema estaba intrínsecamente ligado al poder feudal que ejercía el señor sobre su vasallaje. El dominio representaba una red de dependencias mutuas. Los samuráis ofrecían servicio militar e intelectual, y a cambio recibían la protección social y económica que garantizaba su modo de vida. Conviene recordar que esta dependencia les otorgaba cierto grado de estabilidad, pero también los hacía extremadamente vulnerables. La pérdida del señor o el debilitamiento del dominio significaba no solo un cambio político, sino una crisis existencial para toda la estructura de sus vidas individuales y colectivas. Por aquellos días, las disputas sociales en Edo se desarrollaban con una tensión soterrada bajo el decoro público. Los conflictos por tierras, poder económico o agravios personales podían escalar rápidamente hasta poner en riesgo la estabilidad del clan entero, obligando a los samuráis a actuar con extrema cautela y reserva visible. Según se supo después, el sistema legal y social de la época no ofrecía un margen grande para el error o el desaire. Las disputas legales eran largas, públicas y extremadamente sensibles al concepto de honor manchado, lo cual hacía que cualquier afrenta, por pequeña que pareciera, fuera tratada con una gravedad extrema. El apego a las tradiciones y los códigos antiguos era más fuerte que la adaptación pragmática al cambio social emergente en el Japón del siglo XVIII. Estos elementos rituales se mantenían como un ancla psicológica, recordándoles quiénes eran y cuál era su propósito dentro de ese orden jerárquico inamovible. La vida estaba marcada por una conciencia latente del poder que residía en la palabra y el honor. El compromiso verbal, el juramento, adquiría un peso legal y moral que trascendía las leyes escritas y se elevaba a la categoría de ley espiritual para todos los miembros del clan. Los samuráis eran observadores meticulosos de su entorno social, estudiando constantemente las señales. ¿Quién estaba callando en una reunión? ¿Qué bienes estaban siendo comprados o vendidos? E incluso cómo se movían en el espacio público.
Todo era analizado a través del filtro constante de la posible deshonra. Por aquel tiempo existía un profundo sentimiento colectivo de pertenencia y protección que los mantenía unidos como un cuerpo social cohesionado. Eran más que un grupo de guerreros, eran guardianes de un estilo de vida entero que estaba siendo lentamente desafiado por las transformaciones del poder centralizado en Edo. Este contexto inicial establece el escenario perfecto para entender cómo una promesa, nacida en la tranquilidad y el honor, puede convertirse en un motor de acción tan poderoso que detiene el paso del tiempo biográfico, llevando a hombres a vivir bajo la sombra perpetua de lo prometido. Dentro del entorno estricto y profundamente codificado de la vida samurái, ciertos actos o juramentos podían adquirir un valor que superaba con creces cualquier transacción económica o poder político. Estos eran los momentos donde el vínculo personal entre individuos se teñía de un carácter casi sagrado e irreversible. Con el tiempo, en el ambiente cerrado del clan de Ako, las relaciones personales estaban impregnadas por esta atmósfera de compromiso formal y la expectativa constante del deber. La palabra dada, especialmente cuando era acompañada de una mirada solemne o de un ritual comunitario, se elevaba al rango de verdad absoluta para sus miembros. Por aquellos años, el juramento no escrito ni verbalizado en público tenía más peso que cualquier documento sellado por las autoridades de Edo. Estos acuerdos silenciosos se tejeran entre los hombres y se basaban en la confianza ciega mutua, un vínculo invisible pero increíblemente fuerte que sostenía a sus vidas colectivas. Según se recogió después de relatos históricos sobre el honor samurái, estas promesas no estaban ligadas únicamente al servicio militar, sino también al bienestar emocional del individuo o del grupo. Eran pactos tácitos de apoyo incondicional, estar allí siempre que la dificultad golpeara, sin importar las consecuencias personales para cualquiera de los involucrados. No muy lejos de allí, la naturaleza de esta promesa implicaba una renuncia parcial a la autonomía individual en favor de un bien mayor y compartido por el grupo. Era aceptar voluntariamente someter su destino al bienestar colectivo del clan o al honor de su señor. Conviene recordar que estos juramentos eran, de hecho, mecanismos psicológicos poderosos para mantener la cohesión social bajo la presión constante de los códigos sociales rígidos. Eran una forma de autorregulación moral y emocional del grupo entero. Por aquellos días, el valor más preciado era precisamente ese compromiso silencioso, porque le daba a los hombres un sentido continuo de propósito cuando las estructuras políticas externas podían ser caóticas o impredecibles. La promesa les ofrecía una certeza en medio de la incertidumbre feudal. Según se supo después, estas promesas eran la fuerza motriz que determinaría el curso de la historia del clan. Cuando esas promesas quedaron expuestas al desafío, ya sea por un acto ajeno o por las circunstancias, todo el equilibrio social y emocional estaba en juego. El elemento de la promesa hecha en silencio sugiere precisamente esa naturaleza no pública, lo que hacía más difícil su manejo cuando se vio comprometida. No había testigos externos imparciales para validar o condenar. Solo la memoria colectiva del grupo era juez y jurado interno. Esta promesa, por tanto, trascendía el mero cumplimiento de un deber militar hacia convertirse en una obligación moral profunda. Era un vínculo casi sagrado que los hombres sentían que lo hacía parte inmutable de su identidad como miembros de Ako. La fuerza de este compromiso silencioso radicaba en lo personal. Era la promesa dada a un compañero, al amigo o directamente a la memoria del señor desaparecido. Estos lazos afectivos privados eran más resistentes que cualquier alianza política forjada en salones de poder. El peso emocional de estas promesas era tan grande que se convirtió en el motor narrativo principal. Era la fuerza que los llevaría a tomar decisiones extraordinariamente difíciles, desafiando el sentido común y la propia supervivencia individual. La promesa silenciosa, al final, es un espejo del alma colectiva. Muestra hasta dónde puede llegar la voluntad de un grupo humano cuando su código moral ha sido tan profundamente internalizado e innegociable. Es una fuerza que suspende el tiempo en la espera de ser validada o quebrantada por los acontecimientos externos. Así, la promesa no fue solo un evento. Se convirtió en una condición permanente del alma del clan de Ako.
Fue el hilo invisible y poderoso que tensó su existencia a lo largo de casi 2 años de dolorosa espera, aguardando una resolución que parecía imposible bajo las reglas cambiantes de Edo. El periodo que siguió a la promesa silenciosa se desarrolló en un contexto amplio y cambiante del Japón feudal, una época que, en términos generales, experimentaba fases de relativa estabilidad social aparente. Esta calma general fue lo que hizo más dramática y visible la ruptura cuando ocurrió el detonante de su honor. Con el tiempo, los samuráis vivían bajo una capa de normalidad diaria marcada por las obligaciones económicas del dominio de Ako. Sus vidas se enmarcaban dentro de los patrones cíclicos de la agricultura, el comercio y el servicio militar rutinario que mantenía el orden social preestablecido por sus superiores jerárquicos. Por aquellos años, este Japón era un crisol donde convivían las tradiciones milenarias con los crecientes cambios económicos del shogunato en Edo. El poder seguía concentrado en estructuras feudales sólidas, pero la riqueza y el comercio emergentes empezaban a poner presión sobre los viejos sistemas de estatus y honor que sustentaban la vida samurái tradicional. Según se recogió después por análisis sociológicos, el concepto de honor en este Japón era mucho más complejo que simplemente la valentía en combate. Era un sistema de reputación social meticulosamente mantenido. Mantener el honor significaba no solo evitar la deshonra visible, sino también cumplir con las expectativas tácitas y los rituales sociales del grupo. No muy lejos de allí, el rol del samurái se estaba redefiniendo lentamente fuera del campo de batalla constante. Se les exigía adaptarse a roles administrativos, burocráticos o incluso comerciales, lo que representaba una tensión constante entre su identidad marcial original y la necesidad económica de supervivencia en un Japón cada vez más complejo. Conviene recordar que el concepto de paz para ellos no era simplemente la ausencia de combate, sino más bien la paz del cumplimiento ordenado. La tranquilidad de saber dónde pertenecían, quiénes eran sus superiores y qué rol les tocaba desempeñar dentro de esa jerarquía inmutable. Por aquellos días vivían con una conciencia constante de su propia fragilidad ante los cambios sistémicos. Sabían que el honor era costoso de mantener. Requería vigilancia constante y un gasto energético moral y social enorme en cada decisión tomada o evitada. Según se supo después, la influencia del poder centralizado en Edo creaba siempre una tensión subyacente con los dominios regionales como Ako. El control desde las altas esferas políticas significaba que cualquier acto de autonomía local, incluso el más pequeño, podía ser interpretado como un desafío al orden mayor y generar repercusiones desproporcionadamente severas. Los samuráis se movían dentro de este delicado equilibrio entre la lealtad local a su señor directo, Asano Naganori, y la necesidad de adaptarse a las cambiantes dinámicas del gran poder central en Edo. Este tira y afloja era el telón de fondo silencioso que mantenía tensa toda la narrativa. El arte y la cultura también reflejaban esta tensión entre tradición y cambio. Los rituales, la poesía o los festivales locales se volvieron espacios donde las tensiones sociales podían ventilarse bajo la máscara del entretenimiento tradicional, manteniendo siempre a raya el resentimiento acumulado por la presión social. Los elementos de este Japón en relativa paz eran un recordatorio constante de que la estabilidad era frágil. No significaba ausencia de conflicto, sino simplemente una suspensión temporal de las grandes confrontaciones abiertas, lo cual hacía mucho más vulnerable al impacto de un único agravio o desaire significativo. La vida cotidiana estaba marcada por la tensión latente entre el deber público y el derecho privado del individuo a estar tranquilo en su propia tierra. Eran guardianes del orden que vivían bajo una vigilancia constante sobre la posibilidad de ser llamados a un servicio extraordinario, quizás demasiado costoso para ellos mismos o para sus familias. Esta atmósfera precrisis era fundamental porque sirvió como punto de referencia contra el cual se mediría la magnitud y la permanencia de su dolor posterior. La relativa calma del Japón samurái permitió que la promesa inicial, sellada con tanto rigor, tuviera todo el espacio necesario para madurar en una obligación casi ineludible. En el contexto de un Japón que, aunque mostraba una superficie de estabilidad relativa, operaba bajo las reglas estrictas e inflexibles de un código de honor samurái.
Este sistema moral era la fuerza más determinante en la vida diaria del clan de Ako, definiendo quién merecía respeto y quién estaba sujeto al desaire público. Con el tiempo, este concepto de honor no podía separarse del deber hacia el señor feudal. El vasallaje se entendía como una cadena tridimensional, un compromiso con el linaje, con la tierra que habitaban y sobre todo con el individuo que los había reconocido y mantenido en su estatus social privilegiado. Por aquellos años, este código les exigía una vigilancia moral perpetua. Debían actuar de manera impecable en público para no manchar el nombre del clan, incluso cuando las circunstancias personales o la realidad económica sugerían otra cosa. La reputación se convertía en un bien material y más preciado que cualquier tesoro acumulable. Según se recogió después por los estudios sobre ética samurái, este sentido de deber estaba profundamente ligado a la idea de Hiri, la obligación social superior al deseo personal. El individuo debía sacrificar su voluntad momentánea para mantener el equilibrio moral del grupo, un acto continuo y agotador. No muy lejos de allí, el honor también funcionaba como una especie de seguro existencial. Si un hombre fallaba en cumplir con sus deberes hacia el señor o el clan, no solo perdía el favor, corría el riesgo de la deshonra pública, lo cual era, para ellos, una pena mucho más severa y difícil de superar que cualquier castigo físico impuesto por ley. Conviene recordar que este peso moral les impedía tomar decisiones pragmáticas o fácilmente racionales. Las consideraciones materiales, la escasez de recursos o la necesidad económica siempre debían pasar por el filtro del ¿qué dice nuestro deber? Esta filtración limitaba enormemente su capacidad de respuesta ante las crisis externas. Por aquellos días se desarrolló un lenguaje y una etiqueta social extremadamente codificados que reflejaban esta tensión entre la vida privada y el honor público. Incluso en los momentos más íntimos o privados, la conciencia del observador externo siempre estaba presente, vigilando para no detectar una grieta moral o una señal de debilidad que pudiera ser mal interpretada como falta de respeto. Según se supo después, este código les exigía también un profundo nivel de empatía y comprensión hacia el sufrimiento ajeno dentro del círculo social, porque la piedad era vista no solo como un sentimiento, sino como una obligación moral que reforzaba los lazos internos del grupo. El concepto de lealtad trascendió lo militar, se extendió a lo personal más íntimo. Era la promesa tácita de estar presente y dispuesto a sufrir el peor destino junto a aquellos con quienes se había forjado un vínculo de sangre o de causa común. Este sentido ineludible de obligación moral estaba teñido por una especie de fatalismo noble, la aceptación estoica de que su vida podría terminar en cualquier momento, pero que hasta ese instante debían actuar cumpliendo rigurosamente el código. El honor se convirtió, pues, en el motor principal y más constante del comportamiento social. No era un concepto pasivo, exigía acción, vigilancia, sacrificio y el mantenimiento activo de una reputación impecable ante la comunidad samurái circundante. Era una carga que sostenían día tras día sobre sus hombros con gran estoicismo. Este código les dotó de una fuerza emocional increíblemente resistente, pero también los hizo increíblemente frágiles frente a cualquier amenaza que cuestionara directamente el significado mismo del sacrificio y la permanencia incondicional del deber. Era un sistema operativo moral que no estaba diseñado para la ambigüedad o el cambio radical. De esta manera, su vida entera quedó enmarcada por el peso de mantener ese honor colectivo, una fuerza que los uniría irrevocablemente a Asano Naganori y a las expectativas silenciosas de todo el linaje de Ako. Era un código poderoso, bello en sus ideales, pero potencialmente devastador cuando se encontraba con la dureza ineludible del mundo real. El sistema de la lealtad y el honor, que había sostenido al clan de Ako durante tantos años, era sorprendentemente frágil ante un choque externo y repentino. Las ceremonias se llevaban a cabo con una pulcritud impecable, pero bajo esa capa de decoro social latía una tensión constante esperando su detonante. Con el tiempo, el castillo en Edo, que representaba la cúspide del poder feudal, era un escenario de grandes reuniones políticas y sociales donde las facciones rivales se encontraban obligadas a convivir momentáneamente. Estos encuentros eran siempre laboratorios sociales,
donde cada conversación estaba cargada de significados ocultos y posibles interpretaciones desfavorables para cualquiera de los asistentes. Por aquellos años, el señor Asano Naganori mantenía una posición de poder significativo dentro del complejo tejido social de Edo. Su prestigio era vital no solo para él, sino para la supervivencia económica y el estatus moral de todo su clan en un entorno cada vez más volátil. Según se recogió después, esta situación lo hacía especialmente vulnerable a las maquinaciones políticas o a los desaires calculados por grupos rivales que veían en el dominio de Ako una amenaza a sus propios intereses o a la hegemonía regional. No muy lejos de allí, la vida dentro del castillo no era solo un despliegue de lujo, sino también un campo minado social donde las alianzas y los desacuerdos podían formarse o romperse con rapidez alarmante, basándose en pequeños detalles como quién se sentaba cerca de quién o qué regalo se ofrecía. Conviene recordar que la importancia del honor en este contexto no era solo personal, era fundamentalmente institucional. Un desaire dirigido a Asano Naganori iba acompañado automáticamente por un ataque a toda la estructura y reputación moral que el clan había construido con tanto esfuerzo durante décadas. Por aquellos días, las dinámicas de poder se tejían mediante la manipulación del respeto y la percepción pública. Los rivales aprendieron rápidamente que para desestabilizar al clan no era necesario el combate abierto, sino simplemente sembrar la duda y acusar de falta de decoro en los espacios más visibles. Según se supo después, las primeras señales de problemas vinieron desde disputas menores de jurisdicción o desacuerdos sobre quién merecía un título o un reconocimiento público menor. Estos incidentes iniciales crearon grietas pequeñas pero persistentes en la armadura moral del clan. La tensión acumulada era el resultado de esta presión constante para mantener una fachada de perfección social bajo una vigilancia que nunca cesaba. Los samuráis vivían siempre con la conciencia latente de estar siendo observados y evaluados por sus pares y rivales políticos. El factor determinante en este ambiente fue precisamente la aparición de figuras como Kira Yoshinaka. Este personaje no solo representó a un individuo rival, sino que encarnó una facción o un tipo de poder diferente, uno cuyo éxito parecía estar construido sobre elementos que eran percibidos por el clan de Ako como moralmente cuestionables. Por aquellos días, la acumulación de estas pequeñas afrentas y los desacuerdos públicos generaron un resentimiento profundo y acumulado dentro del círculo más íntimo de Asano Naganori. Este sentimiento era una mezcla tóxica de frustración profesional y profunda humillación personal. La preparación para el golpe no fue espontánea, sino que requirió meses o años de observación detallada por parte de aquellos que sintieron que la dignidad de su señor estaba en peligro inminente. Ante los ojos del mundo samurái, cada detalle era registrado como posible evidencia de una transgresión mayor. El ambiente se cargó paulatinamente con el conocimiento silencioso y compartido entre un grupo reducido de hombres. Algo grave y amenazante se avecinaba, algo que pondría en juego la promesa sagrada hecha a su señor y el honor del clan entero ante los ojos críticos del poderoso Edo. Esta atmósfera de tensión latente fue lo que finalmente permitió que una afrenta específica pudiera ser percibida no como un incidente más entre rivales políticos, sino como un ataque directo e intolerable contra la integridad moral y física de Asano Naganori. Fue el punto de quiebre que transformó la sospecha en la certeza del agravio irreparable. La expectativa se hizo casi insoportable. Esperar a que esa afrenta culminara no solo con una confrontación física, sino con una catástrofe moral y social que amenazaba con borrar la memoria misma del honor de Ako dentro de los archivos vivos de Edo. Este evento fue el detonante necesario para activar el juramento sellado en silencio por aquellos hombres leales. El momento de la afrenta, cuando los años de acumulación de tensión y sospecha explotaron en un solo evento visible, marcó el colapso de la estabilidad social que tanto había intentado sostener el clan de Ako.
Lo que pudo haber sido contenido por protocolos sociales o simplemente ignorado como un mero desacuerdo político, se transformó en una crisis existencial para los hombres involucrados. Con el tiempo, lo que ocurrió dentro de las murallas del castillo fue más dramático en sus consecuencias morales que en su desarrollo físico. El punto de quiebre no fue solo la acción visible, sino el momento preciso en que esa acción pública fue interpretada por los ojos críticos como una violación irreparable al código fundamental de honor samurái. Por aquellos años, el golpe afectó directamente a Asano Naganori, debilitando su posición y poniendo en jaque no solo su seguridad física, sino la credibilidad moral de todo el dominio que representaba Ako ante la corte más poderosa de Edo. La amenaza era total, un desaire público que podría llevar al colapso del clan entero. Según se recogió después por relatos históricos detallados, esta afrenta específica fue el catalizador que hizo que los elementos acumulados de las tensiones políticas y sociales explotaran en una única fuente, visible e ineludible de dolor y humillación para el grupo. Fue un punto sin retorno. No muy lejos de allí, la respuesta inmediata dentro del círculo íntimo fue de profunda indignación colectiva y solidaridad silenciosa. Los hombres que habían jurado lealtad estaban ahora confrontados con una situación que desafiaba directamente su código moral más sagrado, forzándolos a pasar del mero protocolo social al modo de emergencia existencial. Conviene recordar que el honor samurái exigía una reacción inmediata y visible ante cualquier ataque percibido contra la dignidad o la seguridad del señor. Esta obligación era tan poderosa que anulaba momentáneamente cualquier consideración práctica sobre las consecuencias legales, económicas o personales. Por aquellos días, los hombres de Ako se movieron con la sincronización tensa de un grupo entrenado para la acción decisiva bajo presión extrema. Sus acciones fueron guiadas por esa sensación visceral de que el linaje y la promesa estaban en peligro inminente de ser borrados del mapa histórico, social. Según los testimonios recopilados, la situación requirió una rápida evaluación de quién estaba realmente en juego. ¿Era solo un problema político que se podía resolver con diplomacia o era algo que amenazaba el alma misma de su identidad como samuráis leales? La respuesta inmediata incluyó esta última opción. Los elementos del drama estaban cargados de la complejidad moral. Era una situación donde el deber militar chocó contra el derecho humano a la defensa personal y al respeto en un contexto político altamente volátil, sin un marco legal claro que pudiera resolver la tensión. El peso emocional fue tal que paralizó racionalmente la acción. Cada hombre se detuvo para evaluar si era más valiosa su vida individual o el mantenimiento del pacto de lealtad con Asano Naganori y el honor colectivo. La percepción de injusticia alimentada por el aislamiento y la presión constante de la ciudad llevó a los hombres a creer firmemente que las reglas normales de la civilización ya no aplicaban en ese momento crítico. Solo regían las leyes del honor sagrado. Esta crisis fue un crisol que forzó a los líderes naturales del grupo a tomar decisiones drásticas sobre cómo manifestar su lealtad ante una amenaza percibida como absoluta e insuperable. Estaban obligados a responder con la misma intensidad de compromiso que el agravio les había infligido. La caída simbólica en aquel momento fue total. Se sintió como si toda la estructura moral del castillo, tan impresionante y ordenada, estuviera amenazada por una grieta invisible pero demoledora que amenazaba con desbordar la contenida disciplina social. Era un colapso narrativo de alta tensión. El evento marcó el punto donde los juramentos sellados en silencio tuvieron que confrontarse con la fría e implacable realidad política del poder, forzando una decisión irreversible sobre qué valor era absolutamente innegociable para su ser, su vida individual o el honor colectivo. Así, el día en que todo se derrumbó no fue solo un evento de violencia localizada, fue más bien el colapso público y dramático de la burbuja de seguridad social y moral del clan, forzándolos a mirar hacia dos opciones igualmente extremas:
la retirada deshonrosa o una confrontación final con consecuencias totales. Una vez que la afrenta pública desmanteló momentáneamente las bases del honor de Ako, surgió una pregunta existencial y dramática en el núcleo del grupo. ¿Qué significaba seguir viviendo cuando ya no había un centro de gravedad moral o político hacia el cual dirigir su lealtad colectiva? Con el tiempo, la desaparición o la desestabilización de Asano Naganori dejó a los samuráis en una condición sin precedentes. Estaban atrapados entre la obligación del juramento que les ataba al señor y la realidad palpable de que ese señor no podía ofrecerles más garantías, ni un camino claro hacia el futuro dentro del sistema feudal establecido. Por aquellos años, este vacío de liderazgo generó un profundo debate filosófico y práctico en los círculos cerrados de los hombres. El honor se mantuvo como una carga emocional, pero su aplicación práctica se había vuelto imposible sin la figura central que lo legitimara ante el exterior. Según se recogió después por análisis históricos sobre la ética samurái, este vacío de señor fue lo que forzó a los miembros del clan a redefinir el concepto mismo de lealtad. La lealtad pasó de ser una obligación vertical, hacia arriba al señor, a volverse horizontal. Era ahora un vínculo puro y horizontal entre ellos mismos como compañeros que compartían la misma promesa suspendida en el tiempo. No muy lejos de allí, esta situación los obligó a convertirse en un cuerpo autónomo en su propia supervivencia narrativa. Su existencia dependía ahora no del favor político o militar, sino de su capacidad mutua para mantener viva la llama del recuerdo colectivo y el pacto entre ellos. Conviene recordar que este periodo marcó una transición crucial. Ya no estaban actuando simplemente como empleados leales de un señor. Se habían convertido en custodios vivos de esa promesa, cargando con su peso simbólico sobre sus propios hombros. Por aquellos días, la comunidad se reorganizó bajo el principio del nosotros. Los mecanismos de apoyo se volvieron mucho más íntimos y vitales para sostener el ánimo frente al vacío. La ayuda mutua no era solo práctica, compartir provisiones o refugios. Era una necesidad psicológica que los anclaba en un propósito común cuando las fuentes externas de dirección habían secado. Según se supo después, este estado de limbo fue brutalmente exigente emocionalmente. Vivían entre la comodidad del recuerdo compartido y el terror constante de ser olvidados o desmantelados por fuerzas ajenas a su voluntad directa. Su destino parecía estar suspendido en una especie de suspensión temporal colectiva. Los líderes emergentes dentro del grupo no eran necesariamente los más fuertes militarmente, sino aquellos con la mayor capacidad para mantener viva la conversación moral y el sentido compartido de identidad sin necesidad de estructuras de poder externas que pudieran validar o invalidar su causa día a día. Este periodo prolongado fue fundamental porque despojó al honor de Ako de cualquier respaldo institucional externo, dejándolo únicamente como una cuestión del alma colectiva, un compromiso autoimpuesto con la propia memoria y el pacto fraternal entre ellos. Los recursos se volvieron escasos no solo materialmente, sino conceptualmente también. Se agotó la novedad en los problemas y las soluciones, obligándolos a depender de la sabiduría ancestral y de lo más simple, su presencia mutua. El grupo se convirtió, por necesidad y circunstancia, en una entidad casi hermética, cuya única forma de existencia era mantener viva esa narrativa compartida que seguía atada al destino de un señor ausente o debilitado. Su supervivencia dependía de la capacidad de suspenderse el tiempo para vivir solo dentro del significado perpetuo de su juramento original. De esta manera, los hombres se encontraron en un estado de espera indefinido, obligados a mantenerse activos y cohesionados sin un propósito claro dictado por fuera, viviendo una realidad suspendida entre lo que fue y lo que nunca volvería a ser exactamente igual, esperando el desenlace final del tiempo que habían prometido no dejar pasar. Ante la incertidumbre de su situación,
donde el honor estaba en sus manos pero sin un punto focal claro por parte del Señor, surgió la necesidad crítica de restablecer no solo la dignidad, sino también una dirección táctica. En este contexto, figuras como Ishii se volvieron cruciales porque representaron a aquellos capaces de canalizar la energía colectiva y el profundo sentido de deber en planes concretos y operacionales. Con el tiempo, estos planes silenciosos eran actos de altísimo riesgo moral y práctico, pues implicaban desafiar no solo las circunstancias políticas, sino también los propios límites autoimpuestos por su código de honor que dictaba esperar una respuesta externa o la validación del señor caído. Por aquellos años, Ishii y quienes lo seguían se dedicaron a estudiar el entorno, tanto político como geográfico. Su análisis fue meticuloso. No buscaron necesariamente un enfrentamiento abierto, sino más bien una vía diplomática o de acción que pudiera restaurar, aunque fuera temporalmente, la autoridad moral del clan sin arriesgarse a una aniquilación total por parte de los poderes centrales. Según se recogió después en los estudios sobre estrategia samurái, su método se basó en el concepto de acumulación de apoyo y demostración continua de lealtad operativa hacia la causa más grande, la restauración del honor perdido. Eran tácticas lentas, pacientes, que jugaban con la percepción de sus rivales hasta encontrar una grieta suficientemente amplia para operar. No muy lejos de allí, este plan silencioso implicó el desarrollo de redes de información y colaboración discreta con elementos externos al clan. No podían actuar en aislamiento. Debían saber qué estaba haciendo la competencia en otros dominios o qué estaban negociando los poderes centrales más poderosos. Conviene recordar que manipular esta información era su arma más delicada. Tenían que hacer aparecer los hechos clave, no para causar el caos, sino para guiar sutilmente la atención de sus adversarios hacia puntos donde su superioridad moral y técnica fueran incuestionables en un momento crucial. Por aquellos días, este proceso requería una enorme paciencia estratégica, una capacidad casi meditativa de esperar el momento óptimo para actuar cuando todos los demás estaban impacientes por una acción dramática e inmediata. La espera se convirtió en su arma más poderosa y determinante. Según se supo después, la tensión entre la necesidad de acción y la obligación del honor era el motor principal. Actuar precipitadamente podría manchar lo que quedaba de su reputación. Esperar demasiado podía permitir que los rivales consolidaran una victoria moral e irreparable sobre ellos. Era un equilibrio constante en la cuerda floja estratégica. Los recursos se enfocaron entonces no solo en mantener vivos al grupo, sino en preservar el conocimiento vital, las historias del clan, los detalles de sus tradiciones y la memoria precisa de su señor, que constituían su capital social más importante frente a cualquier posible negociación o confrontación futura. La estrategia implicó también una revalorización interna del valor de cada miembro del grupo. En ausencia de grandes victorias visibles, el valor se encontró en la constancia del compromiso individual y el apoyo incondicional al plan colectivo diseñado por Ishii. Cada hombre era un eslabón necesario en esa cadena moral y operativa. Este plan silencioso fue, por tanto, más que una estrategia militar. Fue una arquitectura de la voluntad colectiva diseñada para resistir la tentación del desahogo inmediato y canalizar toda su energía hacia un objetivo final perfectamente calculado. Restaurar el honor mediante acciones que fueran simultáneamente inevitables e irrebatibles. Se trató de una maestría en la paciencia estratégica, donde cada día transcurrido sin un gran evento visible era en sí mismo un triunfo táctico sobre la desesperanza y el caos circundante. Fue el arte de hacer esperar a los poderosos hasta que estuvieran completamente convencidos de que su oposición no representaba ninguna amenaza real. Así, Ishii transformó la impotencia temporal del clan en una máquina de paciencia estratégica, preparando al grupo para un acto final cuyas condiciones debían ser perfectas,
necesarias, inevitables y capaces de restaurar el equilibrio moral perdido sin caer en el ciclo destructivo del conflicto constante. El tiempo se desplegó lento, en una suspensión dramática que los llevó a la conciencia aguda del riesgo. El plan estratégico había forzado al clan no solo a mantener su compostura externa ante el mundo, sino también a desarrollar una capa psicológica protectora sobre sí mismos, la máscara de la deshonra. Con el tiempo, esta máscara era un constructo mental y social que les permitía operar en un estado constante de alerta moral. No se trataba simplemente de mantener la apariencia de respeto, significaba llevar el peso simbólico de ser permanentemente cuestionados por su propia existencia sin una validación externa clara. Por aquellos años, usar esa fachada requirió un dominio extraordinario del comportamiento público y privado. Debían actuar con una impecabilidad que superaba los estándares normales de cualquier vida feudal, porque cada gesto era leído no solo como lo que era, sino también en función de lo que debía ser según su código moral interno. Según se recogió después por el análisis cultural, la máscara de la deshonra se convirtió en un uniforme psicológico que les permitía ignorar las tentaciones del confort o la rendición ante la fatiga, física y emocional. Era una disciplina autoimpuesta para mantener viva la expectativa de un honor futuro más grandioso. No muy lejos de allí, esta necesidad constante de proyectar una imagen impecable fue lo que agotó sus reservas emocionales. La energía gastada en el mantenimiento del decoro social era comparable a la utilizada en las patrullas físicas o en los preparativos logísticos para cualquier acción futura. Conviene recordar que llevar esa máscara les permitió también sortear la necesidad de tener un objetivo tangible día tras día. Podían concentrarse únicamente en mantener el perfil, esperando pacientemente el momento donde su causa o su honor serían reconocidos como válidos por fuerzas superiores e inevitables. Por aquellos días, los rivales políticos y sociales entendieron perfectamente esta estrategia. No intentaron confrontarlos con fuerza militar, atacaron la percepción, buscando crear situaciones que forzaran a los samuráis a actuar de manera inconsistente o desesperada, para así demostrar su supuesta debilidad moral en el momento preciso. Según se supo después, las tácticas de presión variaron entre la indiferencia total, el desinterés simulado por su destino y la sobreexposición calculada del agravio. Ambas estrategias buscaban erosionar lentamente la fachada perfecta que los hombres habían construido alrededor de sí mismos durante años. El elemento más delicado era mantener la unidad interna mientras se mantenía esta máscara exterior. Los debates internos, en los que se cuestionaba el costo real y la viabilidad del plan, debían ser contenidos bajo un manto de unanimidad forzada para no permitir que una grieta de duda rompiera la fachada colectiva ante cualquier posible observador externo o rival interno. La deshonra era vista como la muerte lenta del alma samurái. Por lo tanto, el miedo a esta posibilidad operaba como un mecanismo de control psicológico más poderoso que el temor físico a un ataque militar real. Era una amenaza constante e intangible pero omnipresente en cada esquina del castillo. Esta máscara funcionó también para protegerlos emocionalmente de la desilusión constante. Les permitía vivir en un estado perpetuo de antes y después, donde lo que sucedía en el presente era meramente transitorio y solo la culminación final del juramento importaba. En esencia, llevar esa máscara fue un ejercicio magistral de suspensión de la acción física real. Era una performance social continua, meticulosamente coreografiada para mantener a raya a todos los posibles adversarios, obligando al tiempo y a sus rivales a jugar bajo las reglas estrictas y casi mágicas del código de honor que ellos mismos habían restaurado con su voluntad.
La máscara no era solo lo que mostraban, era la negación activa de ser percibidos como simplemente hombres cansados o desarmados. Era un acto constante de reafirmación simbólica ante el mundo, manteniendo vivo en sus propios corazones y en los ojos de sus compañeros el brillo inquebrantable del juramento inicial. Una vez que el clan logró consolidar su estrategia mediante la máscara del honor, se encontraron en un periodo prolongado y agotador conocido simplemente como la espera. Este tiempo no era pasivo. Estaba lleno de actividades meticulosas, pero cuyo propósito final seguía estando suspendido en una nebulosa de alta expectativa. Con el tiempo, esta pausa forzada fue quizás la etapa más dura para las almas samurái involucradas. El día a día se convirtió en una rutina casi ritualista de mantenimiento del estado de preparación, sin la satisfacción tangible de un enfrentamiento o una resolución política inmediata que pudiera validar su existencia y su sacrificio constante. Por aquellos años, los días transcurrían marcados por la vigilancia perpetua sobre el entorno social y político de Edo. Observaban los movimientos de sus rivales con una paciencia casi monacal. Esperaban el error fatal, la debilidad visible en el muro del adversario que les permitiría actuar nuevamente bajo sus propios términos. Según se recogió después por análisis psicológico, esta espera requería un control emocional sobrehumano. Era necesario gestionar no solo el desgaste físico de mantener la preparación constante, sino también el agotamiento moral de tener que fingir que cada momento era crucial, a pesar de las señales externas que sugieren lo contrario. No muy lejos de allí, los rituales internos se hicieron más importantes que cualquier actividad externa. La cohesión del grupo dependía de compartir historias de los tiempos gloriosos y de la reafirmación constante del pacto entre ellos, funcionando estos relatos como combustible emocional para sostener el espíritu durante meses sin eventos grandes. Conviene recordar que esta espera no era un acto pasivo, era una preparación militar continua. Mantenían listas las rutas de escape, repasaban protocolos de combate hipotéticos y estudiaban los puntos ciegos del propio castillo. La inacción aparente ocultaba una actividad intelectual y física intensa. Por aquellos días, el tiempo comenzó a ser medido no en meses o años, sino en ciclos de vigilancia. La vigilia nocturna, que contrastaba con las mañanas activas de patrullaje o los tediosos días dedicados al estudio de los códigos de conducta social, más estrictos. Según se supo después, la paciencia se convirtió en una forma activa y estratégica de poder. El tiempo les dio el lujo de observar a sus rivales desestabilizándose por sí mismos bajo la presión de esa incertidumbre crónica e ineludible que representaban ellos, como fuerza moral y política sin detonar. La rutina se estableció en torno a la conservación del status quo interno, manteniendo la pureza de su propósito original intacta, lo cual era un logro psicológico extraordinario en sí mismo. Era una especie de autosuficiencia espiritual frente al mundo exterior que seguía avanzando sin ellos. Los elementos de esta espera también incluían la gestión interna de los conflictos personales menores. Cuando el agotamiento o la frustración amenazaban con fracturar el vínculo entre compañeros, era necesario recurrir a los antiguos códigos de camaradería para reafirmar que su destino estaba ligado en una sola y vasta responsabilidad colectiva. El paso de los meses se sintió largo, porque cada día les recordaba lo cerca que estaban del objetivo, pero también la distancia abrumadora entre ese deseo ardiente y la acción física requerida para consumarlo. Era vivir constantemente con el casi a la vista. La espera en sí misma se convirtió entonces en un elemento de la estrategia más letal. Enseñó a sus adversarios que su voluntad era prácticamente inagotable y que su paciencia era una fuerza más poderosa y peligrosa que cualquier ataque militar directo. Eran los maestros del tiempo contenido. Así, estos años fueron el crisol donde se fundió no solo su honor, sino también la comprensión de sí mismos como un sistema autosuficiente.
Aprendieron a vivir en la tensión gloriosa de lo suspendido, aguardando pacíficamente, pero con una intensidad latente, el momento preciso y necesario para ejecutar la promesa hecha hace tanto tiempo en secreto. El momento culminante, la noche que sellaría su destino y pondría fin a la larga suspensión temporal, llegó en un entorno visualmente dramático y profundamente simbólico. Las circunstancias atmosféricas no fueron casuales. Se convirtieron en parte integral del telón de fondo narrativo, dotando al acto final de una solemnidad casi mítica. Con el tiempo, las noches de invierno en Edo traían consigo la quietud y el frío intenso que contrastaban con la calidez emocional y la tensión acumulada por años de espera. La nieve descendía como un velo silencioso que amortiguaba todos los sonidos del mundo exterior, creando una burbuja temporal casi mágica para la ceremonia que estaba a punto de desarrollarse. Por aquellos años, el manto blanco se convirtió en un testigo mudo y espectral de su juramento cumplido. La nieve tenía la capacidad simbólica de purificar, de cubrir lo sucio o lo visiblemente doloroso con una capa uniforme e inmutable de blancura silenciosa que parecía detener incluso el flujo del tiempo. Según se recogió después por los relatos históricos, la noche estaba impregnada de un silencio más pesado que cualquier otra quietud en el castillo. Era un silencio respetuoso y solemne, roto solo por el susurro ocasional de las hojuelas de nieve cayendo sobre los tejados o el roce tenue de los kimonos durante los movimientos rituales. No muy lejos de allí, este ambiente natural contribuyó a despojar cualquier acto que se realizara en él de la posibilidad de ser interpretado como un mero acto de ira o venganza desenfrenada. La belleza melancólica y paralizante del paisaje invernal elevó el acto a una esfera de profunda trascendencia emocional. Conviene recordar que esta ambientación natural amplificaba la solemnidad y la finalidad. No era solo un acto político-moral, se estaba convirtiendo en un evento casi ritualístico, desvinculado de las disputas temporales del poder feudal o los cambios políticos circundantes. Por aquellos días, el contraste entre la pureza virginal de la nieve y la intensidad oscura de su compromiso moral fue brutalmente evidente. La blancura servía como telón de fondo para resaltar la profundidad y la permanencia de un código que había vivido suspendido en esa tensión latente durante tanto tiempo. Según se supo después, cada detalle, la calidad del kimono, el movimiento calculado de cada miembro del grupo, la precisión en los pasos, fue elevado a la categoría de arte performativo, donde la solemnidad era tan importante como la acción misma. Era una puesta en escena de la virtud máxima requerida por su código más rígido. La nieve no solo caía, parecía depositarse sobre el tiempo detenido. Cada partícula blanco cubría un poco del rastro de la vida y del tiempo que habían vivido suspendidos entre la promesa y la resolución final. El simbolismo de este día es crucial. Era una noche donde el mundo externo, representado por el manto puro, se detenía para presenciar su decisión interna e irreversible, forzando a los espectadores vivos en ese momento a confrontar un ideal moral tan extremo que parecía desafiar las leyes del tiempo y la razón. Este ambiente creó el escenario perfecto no solo para la acción física, sino para la cristalización final de la narrativa histórica. La confirmación pública del valor supremo de su juramento colectivo por encima de cualquier otra consideración vital o práctica. Era un cierre narrativo monumental sellado bajo una capa de silencio invernal y reverencia forzada. La noche de la nieve se convirtió así en el escenario donde el tiempo, que habían suspendido durante años, tuvo finalmente que elegir entre el continuar moviéndose linealmente o detenerse ante la magnitud de su pacto ineludible e irrevocable.
Fue un momento de profunda quietud trágica y sublime. Tras la solemnidad de aquella noche nevada, que sirvió como escenario y catalizador del cumplimiento de su promesa jurada, los eventos se dirigieron hacia una fase final marcada por el reconocimiento público y la necesidad de un entierro ceremonial. El destino físico de sus cuerpos no era solo un acto práctico, era la última manifestación pública y formal de su voluntad colectiva. Con el tiempo, la disposición final de los restos ganó una importancia simbólica desproporcionada dentro del contexto cultural japonés. No se trataba simplemente de enterrar a guerreros caídos por la guerra, sino de depositar cuerpos que habían vivido fuera del flujo normal de la historia y cuya muerte era, en sí misma, un acto monumental de reafirmación moral para su clan. Por aquellos años, el entierro fue cuidadosamente planificado y ejecutado siguiendo los más altos rituales de respeto y dignidad. Cada paso, desde la preparación de la tierra hasta la colocación final de los restos, estaba cargado con el significado del honor perdido y recuperado simultáneamente. Según se recogió después en los relatos funerarios tradicionales, la selección del lugar de sepultura era vital. Debía ser un sitio que pudiera perdurar en el tiempo y que estuviera ligado a la memoria profunda de su linaje y de su señor Asano Naganori, asegurando que el recuerdo permaneciera activo para futuras generaciones. No muy lejos de allí, la ceremonia fue un acto público dirigido tanto hacia los vivos como hacia el futuro. Significó una promesa no solo al pasado, el recuerdo del Señor, sino también a las generaciones venideras del clan. Recordarían lo que costó mantener su palabra. Conviene recordar que este ritual era la culminación simbólica de toda la espera y, por lo tanto, la solemnidad se extendía más allá de los participantes inmediatos. Los supervivientes en vida, sus familias y el dominio entero estaban observando cómo se cerraba un ciclo histórico extraordinario con tanta formalidad y rigor emocional. Por aquellos días, el proceso funerario fue una exhibición de la profundidad del vínculo samurái con su tierra y con su código moral. Era un acto de arraigo definitivo, marcando un punto final absoluto en su propia narrativa existencial. El retorno a la tierra era tanto física como metafóricamente completo. Según se supo después, el entierro en un lugar específico, como el templo Sengaku-ji que estaba ligado al linaje, no era arbitrario. Estaba diseñado para asegurar que su memoria colectiva fuera absorbida y protegida por instituciones culturales y espirituales de larga trayectoria, asegurando la permanencia del relato más allá de sus propias vidas. La cabeza depositada en ese lugar sagrado se convirtió en un monumento a la disciplina psicológica. No era solo el cuerpo físico lo que estaba enterrado, sino también toda esa acumulación de años vividos fuera del tiempo normal y suspendidos por una promesa. Este acto final fue visto como la única forma posible para que su voluntad colectiva encontrara su conclusión más digna y honorable dentro de las estructuras sociales de la época. Era el cierre físico a un capítulo narrativo tan monumental en la vida samurái que pocos individuos habían vivido jamás. El silencio después del sepelio era igualmente ensordecedor, ya que significaba no solo el fin de sus vidas, sino también el fin simbólico de aquella etapa particular de su existencia comunitaria y operativa dentro de Edo. Dejaban un vacío palpable en la estructura social y moral que había mantenido hasta ese preciso momento histórico. La cabeza ante la tumba se convirtió en un punto de referencia físico para las futuras generaciones de Ako. Recordaba el precio del honor cuando éste llega a su límite absoluto, donde incluso el acto más natural, el descansar, debe ser revestido con la solemnidad de un juramento eterno. Fue una conclusión que no fue recibida por los vivos como un triunfo épico, sino más bien como una profunda y solemne resignación ante la inevitabilidad del ciclo vital y del cumplimiento total de aquello que era considerado sagrado. El destino se había cumplido en el suelo mismo de su tierra ancestral. La naturaleza dramática y solemne del acto final
enmarcada por la solemnidad de su entierro, inevitablemente llevaba a una confrontación con las estructuras legales y morales de la época. Este fue el momento donde lo que era un compromiso profundamente personal y moral tuvo que interactuar con los sistemas de justicia civil y feudal más rígidos que existían en Edo. Con el tiempo, el concepto del juicio se volvió extraordinariamente complejo para todas las partes involucradas. Para los samuráis, su acto no estaba sujeto a la ley común. Era un asunto de honor personal e intransferible, elevado por encima de cualquier código legal civil o militar que pudieran encontrar en los textos escritos. Por aquellos años, el problema central radicaba en cómo el sistema judicial feudal podía procesar y sancionar algo que, para ellos mismos, era una obligación moral más alta que cualquier ley escrita: la fidelidad a un juramento sagrado hecho al señor caído. Según se recogió después por los historiadores legales de la época, las autoridades judiciales de Edo enfrentaron un dilema inédito. Debían tratarlo como un acto de despecho personal, una violación del orden social o un cumplimiento legítimo de un código moral superior que trascendía su jurisdicción. Esta ambigüedad era el verdadero centro de la dificultad judicial. No muy lejos de allí, los cargos presentados contra ellos variaron desde faltas de respeto al poder establecido hasta acusaciones de desestabilizar la paz social y política en el momento preciso del resurgir del orden feudal. La ley intentó encuadrar lo inencuadrable, un juramento que solo tenía validez interna para quienes lo habían compartido. Conviene recordar que los juicios no solo eran actos legales, sino también grandes espectáculos sociales donde se jugaba la reputación de todos los involucrados. Por ello, cada palabra y cada gesto de los acusadores o defensores estaba cargado con un poder político inmenso, capaz de condenar a hombres enteros más allá del alcance de una sentencia física. Por aquellos días, el debate moral fue público en su carácter, aunque privado en sus matices. Algunos sectores académicos y nobles argumentaban que la lealtad era admirable, pero debía estar siempre subordinada al bienestar político mayor del shogunato o el dominio. Otros grupos defendían el derecho absoluto del individuo a mantener su palabra de honor como un pilar moral innegociable para preservar su propia identidad civilizada. Según se supo después, la dificultad radicó en que ningún cuerpo legal existente estaba equipado con herramientas conceptuales para juzgar algo tan abstracto y poderoso como el valor de una promesa sagrada que desafía al tiempo y al olvido institucionalizado. El juicio se convirtió en un foro donde se debatían los límites mismos de la ley humana frente a las leyes autoimpuestas del código ético más profundo. Era la colisión entre lo escrito en pergaminos oficiales y lo grabado en el alma colectiva. Los elementos procesales fueron largos, minuciosos y exhaustivos, llena desde referencias históricas antiguas e interpretaciones legales que buscaban encontrar un antecedente para su situación atípica. Cada día era una reafirmación del peso histórico y moral que estaban cargando sobre los hombros de los jueces y testigos. La tensión se mantenía en el aire entre la lógica fría de la administración feudal y la emotividad desbordante, pero controlada, de un grupo que había dedicado su existencia a mantener vivo ese sentimiento colectivo de deber innegociable. Era una lucha por la definición misma del concepto de justicia dentro de sus propias fronteras morales. El juicio imposible fue, en esencia, el reconocimiento institucional de que habían cruzado una línea moral tan profunda y personal que ninguna ley civil podía rediseñar sin desmoronarse, junto con su propio poder simbólico. Era un momento de admiración forzada por la fuerza de la voluntad humana ante el sistema legal. De esta manera, los Ronin se encontraron en el punto máximo de tensión histórica.
No eran ni simples criminales ni meros mártires. Eran un problema ético que el Estado feudal simplemente no sabía cómo catalogar o resolver sin desestabilizarse él mismo bajo el peso del mito viviente y la promesa incumplida por las estructuras externas. Al final de todo este complejo entramado legal, moral y emocional que los llevó ante un tribunal incierto, la situación llegó a su clímax inevitable. Habían pasado meses esperando una resolución judicial o política favorable. Sin embargo, el tiempo continuaba avanzando, indiferente al peso de sus juramentos. Con el tiempo, esta prolongada espera en medio de las deliberaciones legales y políticas se convirtió en un agotamiento más profundo que la fatiga física. La tensión era insostenible, porque el cumplimiento del honor no podía depender de la voluntad fluctuante de los poderosos, sino que debía ser autodirigido y definitivo para restaurar la autonomía moral del grupo. Por aquellos años, entendieron que su destino ya no estaba en manos de nadie más que de sí mismos. El acto final dejó de ser una respuesta a la amenaza externa y se convirtió en el último e irrevocable acto de definición de quiénes eran como colectivo, un grupo cuya existencia se había basado totalmente en la promesa. Por lo tanto, solo ellos podían decretar su cierre simbólico. Según se recogió después de los análisis sobre el suicidio samurái, este paso final no fue visto ni ejecutado desde la desesperación o el pánico, sino con una profunda sensación de control y propósito calculado. Era la manera más absoluta de garantizar que su honor fuera reconocido en un término irrefutable para sí mismos y para sus descendientes. No muy lejos de allí, la decisión implicó aceptar que la única forma de proteger la memoria intacta de su juramento era sellando ese pacto con una acción irreversible, frente a los ojos testigos del tribunal, sin esperar el veredicto definitivo que pudiera diluir o mitigar la pureza del acto moral. Conviene recordar que este último acto no fue simplemente un escape, fue, desde su perspectiva interna y ética, el único método posible para garantizar que el valor de su lealtad permaneciera intacto ante cualquier interpretación externa que pudieran considerar deshonrosa o insuficiente. Era una declaración final e innegociable de la verdad de su compromiso. Por aquellos días, el grupo actuó con una disciplina física y psicológica admirable en sus últimos momentos. La calma era absoluta. No había signos de pánico, sino más bien la aceptación serena de que habían llegado al destino preestablecido por los términos mismos de su juramento inicial. Según se supo después, este acto final fue un recordatorio monumental del poder absoluto del código de honor cuando es llevado hasta su límite máximo, donde el valor moral supera cualquier consideración práctica sobre la vida y la continuidad biológica. Fue una consumación total de su propósito existencial. Los testigos observaron no solo la acción física, sino también el ritualismo contenido en ella. La forma en que se despidieron o cómo prepararon el terreno para ese adiós fue tan importante como el acto mismo, ya que servía para codificar la memoria del evento en una narrativa de pureza inmaculada. Este desenlace marcó un punto final irrevocable. Cerró la posibilidad de que su valor fuera negociado, cuestionado o minimizado por los poderosos e indiferentes sistemas legales y políticos circundantes, sellando así la verdad inmutable de su pacto entre ellos. El último acto fue el mecanismo más potente para garantizar que el recuerdo no se desdibujara con las fluctuaciones del tiempo político. Fue una forma final, definitiva y trágicamente hermosa de asegurar que su compromiso quedara grabado en la historia como algo puro e irredimiblemente honorable. En esencia, encontraron en este acto terminal la única vía para conciliar la promesa eterna hecha bajo el código feudal con la realidad mutable y imperfecta del mundo exterior, consolidando su legado sobre un pilar moral inquebrantable que trascendería a las generaciones venideras de sus descendientes y rivales. Lo que sucedió en Akko no fue solo un evento trágico de historia feudal,
se convirtió en una pieza central y casi mítica dentro del alma cultural japonesa, trascendiendo el mero relato histórico para convertirse en un arquetipo moral. Con el tiempo, la memoria colectiva tomó este evento y lo transformó en algo mucho más grande que una simple venganza o un acto de lealtad. Se elevó a la categoría de mito fundacional sobre la ética samurái misma. La leyenda del Chushingura capturó esta intensidad emocional, enfatizando el idealismo por encima del realismo histórico. Por aquellos años, este relato se transmitió a través de las artes escénicas, la poesía y los dramas, donde los detalles históricos fueron sutilmente adornados para maximizar su resonancia emocional. Estas reinterpretaciones artísticas no buscaban la verdad cronológica, buscaban preservar el valor moral que el juramento representaba, el poder inquebrantable de la palabra dada, según se recogió después por estudios de literatura y cultura japonesa. Esta mitificación sirvió a un propósito más amplio en la sociedad post-conflicto. Le permitió al Japón moderno procesar y entender su propia historia de manera simbólica y elevada, canalizando el dolor y la complejidad hacia un modelo narrativo aceptado, el del sacrificio sublime por un bien superior. No muy lejos de allí, esta leyenda se convirtió en una herramienta educativa sobre lo que significa el compromiso profundo. Los jóvenes samuráis no aprendían solo tácticas de combate, sino también a gestionar ese peso moral perpetuo que conlleva ser portador de una promesa tan grande ante la posteridad. Conviene recordar que al elevar este evento al nivel mítico, se desvincularon los elementos más dolorosos y ambivalentes de su verdad histórica, como el debate legal o las consecuencias sociales, para centrarse únicamente en la pureza del juramento. Este enfoque era necesario para la supervivencia narrativa de un ideal cultural. Por aquellos días, la memoria colectiva fue capaz de seleccionar y magnificar los elementos que resonaban con una necesidad espiritual, la fuerza indomable del compromiso individual sobre las leyes cambiantes o el poder fluctuante del Estado central. La promesa se convirtió en ese faro moral permanente para futuras generaciones. Según se supo después, lo más impactante de este legado fue cómo permitió mantener viva la idea de un ideal ético en un Japón que sí experimentó enormes cambios materiales y políticos durante los siguientes siglos. El mito funcionaba como un ancla cultural que prevenía el olvido del valor supremo del compromiso personal. Este relato no solo conmemora una acción, sino el sistema de valores que hizo posible esa acción, la primacía del corazón sobre la ley escrita, el deber por encima del yo individual, y la lealtad como fuerza motriz más poderosa que cualquier autoridad temporal. El impacto global fue enorme. Al mundo occidental, este relato sirvió como un prisma para entender una faceta de la cultura japonesa. Su capacidad para enfrentar la tragedia mediante la resignificación ritualizada, transformando el dolor en una forma de arte y de filosofía de vida. La leyenda del Chushingura es, por lo tanto, más que solo una historia trágica. Es un texto cultural complejo que dialoga con las necesidades psicológicas humanas de encontrar significado y propósito incluso en los momentos de máxima confusión o colapso social. Es la forma en que el espíritu japonés se narró a sí mismo para entender su propia fuerza moral. Este relato, al final, nos recuerda la maravillosa pero peligrosa capacidad del ser humano para crear mitos sobre sí mismos. Nos deja con una pregunta abierta: ¿hasta qué punto el ideal de honor, aunque sublime y necesario culturalmente, puede distanciarse de la complejidad imperfecta e inevitable de la historia real? Y así concluimos nuestro recorrido por la épica y solemne historia de los Ronin de Ako. Hemos viajado a través del profundo significado de un juramento, observando cómo la lealtad puede suspender el tiempo e interactuar con las fuerzas imparables de la historia global. Espero que este viaje haya sido para ti un momento de profunda calma y reflexión sobre el valor atemporal de los compromisos humanos. Recuerda siempre que cada promesa,
por grande que parezca, tiene un peso emocional inmensurable en la vida de quienes la hacen. Te deseamos unas muy buenas noches y un descanso profundo y reparador. Si este cuento te ha acompañado en tu búsqueda de tranquilidad, recuerda suscribirte para seguir explorando juntos las historias del Japón más sereno y misterioso. Hasta nuestro próximo encuentro tranquilo.